Bueno, hola, hola a todos y a todas. Estamos retomando el canal que había dejado un poco abandonado con una nueva clase de un autor que es central para la teoría sociológica. Siempre son mis clases, lo presento como el último de los clásicos o el primero de los contemporáneos. Ese autor es Talcott Parsons, como habrán visto en el video, en el título del video. Es un autor que fue controversial en su época, que hoy en día está bastante olvidado, es poco tenido en cuenta. A Parsons le ha pasado lo que él le anunciaba acerca de Herbert Spencer en el comienzo de su primera gran obra, que es la estructura de la acción social. Parsons se preguntaba, ¿quién lee hoy Spencer? Y anunciaba que Spencer ha muerto. Bueno, hoy la pregunta que podremos hacernos es, ¿quién lee hoy a Parsons? Sin embargo, Parsons no está muerto. Eh, Es un autor, creo que incluso con el correr del tiempo y de los años y en la actualidad que estamos viviendo, este video está grabado en el año 2024 para quienes lo miren dentro de un tiempo, si es que alguien lo mira dentro de un tiempo. Este autor cobra, yo creo que cobra de nuevo gran actualidad. Vamos a ir viendo por qué a lo largo de la clase. Vamos a ir compartiendo la pantalla con la presentación que tengo preparada para esta clase. De nuevo grabada también en un contexto de necesidad, pero bueno, no viene el caso porque eh, el video va a quedar para los usos que sean necesarios. Bueno, Talcott Parsons es un autor estadounidense, si digo el último de los clásicos o el primero de los contemporáneos, porque pertenece a esa generación que es continuadora de la obra de los clásicos, como otro autor importante que es Alfred Schultz. Eh, pero pertenece a la generación siguiente, que, bueno, que algunos autores, como el Amo de Spinoza, ha denominado de los compiladores. Parsons hace ese trabajo de compilación, de recopilación o de poner a jugar entre sí las perspectivas de varios autores de la generación anterior. Principalmente los que más nos van a interesar son Weber y Durkheim. Son los que van a pasar por distintos motivos, que ahora quizás cuente más adelante, al canon de los clásicos de la teoría sociológica, y eso es más que nada gracias a la obra de Parsons, que hace ese trabajo de retomar sus principales textos o sus principales ideas para formular una teoría propia, una teoría de la acción, algo que él comienza presentando como una teoría de la acción, pero que termina siendo una teoría de la sociedad. Parsons, sin embargo, decía es también el primero de los contemporáneos porque es el primer autor que piensa el trabajo de análisis de la realidad social desde la perspectiva de la construcción de una teoría sociológica, incluso llegó a pensar una teoría unificada para las ciencias sociales. Y en ese sentido es el precursor de una serie de desarrollos que va a tener la sociología o la teoría sociológica contemporánea que en la generación de los autores de 1980, Giddens, Bourdieu, Habermas, Luhmann, va a encontrar continuidad. Sin embargo, bueno, es justamente este intento abarcador de construir una teoría unificada para las ciencias sociales, desde una perspectiva también en cierta medida desde la posición imperialista que le da el rol central que Parsons ocupó en la academia estadounidense. Bueno, le ha valido también críticas. Vamos a hablar de esas críticas un poco durante el resto de los videos, porque esta clase se va a dividir en tres videos. Vamos a uno para cada etapa de Parsons, que ahora vamos a pasar a analizar en las diapositivas que siguen. Pero decía entonces, esa pretensión no abarcadora le ha valido no solamente críticas en torno a ese intento de hegemonizar la teoría sociológica y la sociología misma, sino también críticas a las propias insuficiencias, a las propias inconsistencias de ese proyecto teórico.
Se le ha remarcado a partir de la década de 1960, bueno, esas insuficiencias, aquello que la teoría no abordaba, aquellas unilateralidades de la teoría, sobre todo, se le ha criticado más fuertemente que la teoría de Parsons haya adoptado la forma de una teoría del consenso y la reproducción social y que no tuviese en cuenta el conflicto, que es un factor tan irrelevante y tan importante como el consenso para poder pensar la realidad de las sociedades contemporáneas. A partir de la década de 1960, lo que más había en las sociedades occidentales era conflicto, incluso en todo el mundo. Y bueno, la teoría de Parsons aparentaba ser insuficiente para analizar esas complejidades y bueno, fue atacada desde distintos ángulos y cayó en desuso, por eso decía, arrancaba digo, retomando la pregunta que Parsons hacía acerca de Spencer, ¿quién lee hoy a Parsons? ¿Quién lee hoy a Spencer? Preguntaba Parsons, ¿quién lee hoy a Parsons? ¿No? Nos preguntamos nosotros. Sin embargo, es un autor central, no solamente porque la gran mayoría de las herramientas teóricas que utilizamos y conceptuales que utilizamos en la sociología, muchas se las debemos a Parsons, conceptos que tenemos como el de actor, rol, acción social. Bueno, acción social no es de Parsons, pero Parsons es el que le da centralidad. Socialización, bueno, el concepto de sistema incorporado a la teoría sociológica y a la sociología en general, convierte la obra de Parsons en un, un desarrollo conceptual y teórico que requiere bueno, que ser analizado, que ser estudiado y ser conocido para poder comprender en su amplitud a la teoría sociológica. Bueno, un paso rápido por la biografía de Parsons. Eh, Como decía, Parsons es estadounidense. Bueno, las fechas de nacimiento y muerte ya la había puesto antes. Hijo de una familia muy practicante, muy religiosa. El padre era pastor protestante. Estudia biología y filosofía, pero rápidamente, para hacer el doctorado, era común sobre todo los estudiantes avanzados que pretendieran hacer carrera académica, hicieran algún tipo de posgrado, que hicieran su posgrado en Europa, donde, bueno, las universidades tenían un prestigio que le venía justamente de su antigüedad. Se muda a Londres para estudiar antropología y sociología, estudia con Malinowski. De ahí va a tomar muchos de los conceptos que luego del estructuralismo de Malinowski, que luego va a aplicar. Y luego de un año se traslada a Heidelberg, que es la universidad donde se formó Max Weber, y trabaja con el hermano de Max Weber, con Alfred Weber, un hermano menor, si no recuerdo mal, y otros autores centrales de la sociología de la época, como Karl Mannheim y Karl Schaffer, entre otros. Bueno, una vez que se doctora en Economía y Sociología en 1927, es muy interesante que es el único texto que yo conozco, por lo menos, que es su tesis doctoral, donde Parson trabaja a Marx. Una de las cosas que más se le ha criticado a Parson es justamente su olvido de Marx, o el hecho de que construir ese panteón de autores centrales para pensar una teoría sociológica ha dejado de lado a Marx con ciertas críticas, pero nunca muy explícitas, sí comentarios que va introduciendo a lo largo de su obra. Bueno, sobre las obras de Marx, Sombart y Weber, escribe su tesis doctoral Parsons sobre el concepto del capitalismo en la reciente literatura alemana. Regresa a Estados Unidos, no le es fácil ni rápido incorporarse a la academia, es decir, ingresa como instructor, que es ser una especie de ayudante de segunda o ayudante de auxiliar docente, primero en el Departamento de Economía, donde bueno, toma el contacto con la obra de un economista inglés, también de la generación anterior, que luego vamos a ver cómo lo incorpora, que es Alfred Marshall. Y en 1930 ingresa al Departamento de Sociología, que había sido fundado unos años antes por un emigrado ruso, un emigrado producto de la Revolución Rusa, que es Peter Sorokin, era un sociólogo ruso que había participado en la primera etapa de la revolución rusa del lado de los mencheviques, y bueno, cuando toman el poder los bolcheviques, es perseguido, incluso llega a estar preso y condenado a muerte, y bueno, zafa de eso,
no sé, bueno, no recuerdo si es que logra una amnistía o lo absuelven y se obligó a emigrar porque no tenía el destino bastante complicado, el futuro bastante complicado en ese contexto, y entonces emigra a Estados Unidos, donde se incorpora a Harvard, fundando el Departamento de Sociología. Con Sorokin, Parsons va a entrar en un conflicto, muy rápidamente en conflicto, cuando Parsons se incorpora al Departamento de Sociología, no se llevan bien. Hay muchos textos que recorren este enfrentamiento, que más allá de lo personal tenía que ver también con las posiciones teóricas. Parsons tenía una vocación ya orientada a desarrollar una teoría abstracta para la sociología, una teoría conceptual y abstracta, y Sorokin, su perspectiva teórica era más histórica, tenía que ver con pensar las etapas evolutivas de la sociedad, con un cierto tono kantiano, pensaban en etapas que las sociedades iban recorriendo en su estadio evolutivo, tenía más una mirada procesual e histórica y opuesta a la mirada más teórica y abstracta de Parsons. Eh, Algo muy importante que es un resultado de esa excursión, de ese periodo en donde Parsons estudia y recorre Europa. Recordemos, fijémonos, digo, en la época en la que Parsons está estudiando en Europa, coincide justamente con el ascenso de los fascismos y del nazismo, algo que a Parsons le comienza a preocupar y comienza a ser un foco de sus preocupaciones políticas y teóricas también. Eh, el fracaso de una sociedad liberal pensada desde el punto de vista del actor racional, que persigue sus fines autónomamente, eh, sin ningún tipo, sí, el modelo del Homo economicus o el modelo del actor racional que había planteado Hobbes, pero ese modelo de racionalismo y liberalismo era el que había predominado en Occidente, por lo menos en Estados Unidos y en Europa, hasta eh, la crisis del 29, hasta la Primera Guerra Mundial en una primera instancia, pero hasta la crisis de 1929, y que tiene como consecuencia, bueno, el fracaso de ese modelo de razón liberal, un modelo que asociaba el racionalismo y liberalismo, lleva al ascenso de los fascismos. No solamente del fascismo italiano, del nazismo justamente en Alemania, sino también de los totalitarismos en general, ¿no? También para Parsons lo veía como una de las causantes de la Revolución Rusa, es decir, esos tres movimientos, el comunismo, el fascismo y el nazismo, los veía como bueno, opuestos a ese modelo social en el que Parsons creía. Como decía recién hace un rato, Parsons se había formado en una familia protestante, pero con esa modalidad de la religiosidad protestante que Weber había señalado, ¿no? Una religiosidad basada en el actuar individual, pero también en el actuar racional. Esa cosmovisión del mundo es la que Parsons ve peligrar con el ascenso de los totalitarismos en Europa, y vamos a ver que va a tener un lugar central también en el desarrollo de su teoría. Parsons se convierte, bueno, en un fervoroso antifascista, hacia una militancia incluso en contra del nazismo dentro de Estados Unidos, y tiene todo un trabajo incluso apoyando un trabajo administrativo en el Estado estadounidense, que tiene que ver con la lucha contra el nazismo. Documentos que fueron decir ocultos hasta no hace tanto, hasta avanzado el siglo XX. Hay, bueno, otros aspectos que acá señalo que lo separan de Sorokin es que Sorokin veía a la sociedad estadounidense por su creciente materialismo, la veía en una creciente decadencia, y bueno, ese antiamericanismo de Sorokin a Parsons también le molestaba bastante. Bueno, en 1939 asume como profesor regular en Harvard, y en 1944, bueno, ese enfrentamiento con Sorokin, esa constante lucha también por el poder académico que había Parsons establecido con Sorokin. Parsons termina triunfando, desplazando a Sorokin del Departamento de Sociología, al que rápidamente
rápidamente disuelve y lo convierte en el Departamento de Relaciones Sociales, que Parsons va a utilizar para el desarrollo de su teoría, que él pensaba como una teoría de la acción, pero que debería integrar los distintos campos de la acción social, de la acción humana, no solamente la sociología, sino la antropología, la psicología, la economía, la biología, la historia, todos los ámbitos de la acción humana, incluso vamos a ver luego cómo en el desarrollo de su teoría, cada una de las disciplinas está vinculada a su teoría de la acción también. Como decía recién, a partir de este éxito interno de Parsons, digamos, su triunfo académico, al tomar el control del Departamento de Sociología en Harvard y al reconvertirlo en Departamento de Relaciones Sociales de acuerdo a sus pretensiones teóricas, bueno, lo lleva no solamente a ocupar un lugar hegemónico en la academia estadounidense, sino también por el lugar que es preponderante que luego de la Segunda Guerra Mundial, que en el periodo de la Segunda posguerra Estados Unidos toma en el mundo, ese lugar privilegiado, preponderante o hegemónico que Parsons había asumido en la academia estadounidense, también enfrentándose a la otra academia de sociología, que era la Escuela de Chicago, la Escuela de Sociología de Chicago. Bueno, lo hace que ocupe un lugar hegemónico en el debate teórico en el mundo. En la década del 50, hacer sociología era prácticamente en cualquier academia occidental, era tener en cuenta la perspectiva de Parsons eh, como la teoría central para pensar la realidad social. Sin embargo, como decía recién, a partir de la década del 60, su teoría se convierte en el foco de críticas desde el punto de vista político, digamos, por las inconsistencias, por la incapacidad de la teoría de Parsons de dar cuenta del nuevo contexto político-social. También desde el punto de vista más interno a la disciplina, la sociología, por ese lugar preponderante que Parsons le otorga a la teoría y que pareciera que le quita el foco a las prácticas o a la acción situada. E incluso algunos discípulos de él, como Harold Garfinkel, eh, se convierten en fundadores de perspectivas más etnometodológicas, asociadas al interaccionismo simbólico, al estudio situado de la acción, alejados de esa perspectiva teórica. Eh, un autor que es importante también es, bueno, Erving Goffman, que sin embargo no es que es por completo contrario, opuestos, pero en cuanto a si también muchos de los conceptos que Parsons desarrolla son utilizados por la escuela interaccionista, pero cambiando el foco de la centralidad en la teoría que Parsons había puesto. La cuestión es que en la década de 50, a partir de una serie de ataques a eso que se llamó el consenso ortodoxo parsoniano, la sociología se convierte en una disciplina multiparadigmática, heterodoxa, incluso multimetodológica, eh, si es que existe esa palabra. Y bueno, ahí es donde comienza el derrumbe de todo ese consenso, de toda esa hegemonía parsoniana, que sin embargo en la década del 80 va a rendir sus frutos porque Luhmann se declara un continuador crítico, obviamente, muy crítico, un reformulador de la teoría de Parsons, pero un heredero, sin ninguna duda. Habermas lo mismo. Luhmann y Habermas estudian con Parsons, eh, creo que en 1981, no me acuerdo exactamente la fecha, no antes, en el 79, bueno, no importa, 78, 79, estudian, creo que incluso antes, pero estoy confundiendo las fechas. Luhmann y Habermas estudian en el seminario que daba Parsons de Harvard, y ambos incorporan. Habermas afirma que se puede estar a favor o en contra de Parsons, lo que no se puede hacer nunca es ignorarlo. Parsons es un autor central para la teoría sociológica contemporánea de finales del siglo XX, y también Bourdieu y Giddens se convierten en autores críticos, pero que en cierta medida se ven obligados en esa crítica a retomar muchas de las formulaciones de Talcott Parsons. Por eso es que la teoría de Parsons tiene gran importancia. Muchos de esos conceptos, los de Giddens, los de Bourdieu, los de Luhmann, incluso los de Habermas, son centrales para pensar la sociedad actual. Y yo diría que también los conceptos de Parsons son centrales cada vez más. Y eso queda muy claro cuando la clase de Parsons va a estar dividida en 3 videos. En el primero nos vamos a concentrar en esta primera etapa, la teoría voluntarista de la acción, que aparece
centralmente publicada en la estructura de la acción social de 1937, el primer gran libro de Parsons con el que Parsons se presenta también académicamente y que es el que le permite empezar a ocupar lugares importantes en la academia estadounidense, ser conocido o ser reconocido. La segunda formulación, vamos a ver un poquito ahora cuando veamos la primera etapa, en qué sentido hablamos de reformulación de su teoría. El mismo Parsons define su desarrollo teórico como una constante evolución que ya estaba prevista en su primera etapa. Hay algunos críticos o algunos lectores de Parsons que dicen que hay cambios centrales que permitiría hablar de enfoques distintos. Por ejemplo, el pasaje de un enfoque voluntarista a un enfoque estructural funcionalista y luego la reconversión de ese enfoque estructural funcionalista en un enfoque más cibernético, sistémico cibernético. Eh, Como que habría grandes corrimientos teóricos. Otros autores, lectores de Parsons, plantean que hay una continuidad. El propio Parsons se definía a sí mismo como un constante desarrollo de aquellos aspectos que en cada etapa habían quedado pendientes de realización. La segunda etapa, si bien es muy difícil, hay un montón de textos intermedios para no hacer muy extenso la, la, el texto en las páginas, en las diapositivas, no pongo todos, pero hay muchos textos intermedios, el pasaje es gradual, pero claramente en un texto que escribe justo con Edward Shields, Valores, Motivos y Sistema de Acción, que aparece publicado en 1951, aunque el texto creo que es de 1949, aparece la primera formulación de su modelo trisistémico, que va a tener digamos, su centralidad en el sistema social de 1951, donde se va a enfocar en uno de esos tres sistemas, que es el sistema social. En Valores, Motivos y Sistema de Acción presentan los otros dos sistemas, el de la personalidad y el cultural, pero que aparecen también descritos, ¿no?, en el sistema social. Pero son los dos textos donde aparecen centralmente los conceptos, o aparecen, mejor dicho, los conceptos centrales de esta segunda etapa. Parsons mismo dice que pensaba escribir luego un ensayo para cada uno, así como escribe el sistema social. Debería haber salido un libro sobre el sistema cultural y un libro sobre el sistema de la personalidad, pero esos quedaron, bueno, no, esos no, nunca llegaron a ser publicados. No sé si hay borradores, pero bueno, nunca tomé contacto con ellos. Y la tercera etapa, de nuevo, hay una serie de textos intermedios que Parsons va publicando, donde va incorporando eh, una nueva conceptualización del enfoque sistémico hacia el enfoque cibernético y va agregando incluso un cuarto sistema, que ya lo vamos a ver más adelante, que es el sistema biológico, o el sistema orgánico, perdón, el sistema orgánico, eh, que se agrega a esos tres, ¿no? Personalidad, cultura, personalidad, sistema social y el sistema orgánico, que luego va a ir modificándose de nombre para pasar a llamarse finalmente eh, sistema, porque luego se llama sistema de organismo conductual y luego creo que su última versión es sistema conductual. Eh, pero bueno, en esta tercera etapa aparece centralmente la descripción de su nuevo enfoque en Societies de 1966, la sociedad, perspectivas evolutivas y comparativas, que así se llama en castellano, y el sistema de las sociedades modernas, originalmente editada en 1971. Estas son las tres etapas. El primer video de este video va a terminar con el fin de la primera etapa, va a terminar con la explicación de los conceptos centrales de su teoría voluntarista de la acción, eh, que como bien aclara acá, Parsons desarrolla oponiéndose a lo que él consideraba que era la teoría predominante hasta ese momento, con respecto a la teoría de la acción predominante, que era la teoría utilitarista de la acción. La discusión central de Parsons tiene que ver con el utilitarismo spenceriano, sobre todo la lectura, la forma más radical o más burda del utilitarismo que Spencer presenta al final de su obra, al final de sus textos, que tiene sus raíces en la descripción de la acción social de Hobbes. El actor social es el actor hobbesiano, es actor racional que persigue sus intereses, enfrentándose a otros actores sociales que persiguen sus intereses de un modo racional, con arreglo a fines, diría Weber, de un modo racional calculando justamente los medios necesarios para obtener los fines, pero los fines previstos, pero donde esos medios, digo,
eh, mejor dicho, donde esos fines utilizan también a los otros actores como medios o obstáculos de esos fines. Es decir, los otros actores sociales se convierten en medios u obstáculos. Por eso la conclusión a una igualdad de fuerzas, de potencia, de capacidad de ejercer la voluntad, el escenario que Hobbes veía era la guerra de todos contra todos, el ser humano como el lobo del ser humano, porque obviamente ante igualdad de fuerzas y de condiciones lo que había era lucha y enfrentamiento. Por eso la propuesta de Hobbes es una salida exógena, una salida por arriba, en la forma del Leviatán. Y ese Leviatán no era otra cosa que la personificación, o mejor dicho, la, la forma en la que Hobbes se había adelantado el ascenso de los totalitarismos. Y Parsons estaba descontento con esa solución hobbesiana del orden, con esa solución hobbesiana del problema del orden, el problema del orden social que Hobbes había planteado y que el actor racional plantea. Un racionalismo pensado de ese modo, basado exclusivamente en la voluntad individual, en la capacidad individual de utilizar a los otros seres humanos como medios de los propios fines, terminaba en un totalitarismo, termina en un leviatán. Esa forma de pensar el vínculo social o la incapacidad de pensarlo de otro modo, para Parsons era un obstáculo para reconstruir el liberalismo democrático en el contexto de una sociedad capitalista. Parsons era el defensor del liberalismo económico, perdón, del liberalismo filosófico y social, entendido como el fundamento de la democracia, y también era un defensor de una economía de mercado capitalista, pero que no podía ser dejada librada a un constante enfrentamiento. Esa anomia que generaba el pleno actuar de un individuo racional que solamente persigue fines individuales, eh, era lo que estaba para Parsons de las causas de la solución totalitarista. Necesitaba justamente producir una descripción de la acción social de un modo mucho más completa que incorporara también eh, la posibilidad de la conservación de un orden social que surgiera de los actores y no que fuese impuesto desde afuera. Esa es la apuesta que hace Parsons, digamos, casi por decirlo, sí, sí, la apuesta teórica que Parsons hace para salvar al liberalismo y también al capitalismo. La teoría económica y la teoría filosófica del liberalismo necesitaba una reformulación. Y eso es lo que Parsons intenta en la estructura de la acción social, justamente criticando el modo en que, sobre todo en Harvard, sobre todo en la academia estadounidense, se pensaba la acción. Desde el punto de vista utilitarista, con una perspectiva epistemológica positivista, un análisis externo y, y causal de la acción social, pero también una fundamentación epistemológica empirista, es decir, pretendiendo que el conocimiento tiene que ver exclusivamente con la acumulación de casos. Y en ese sentido también es una crítica a la escuela de Chicago. Bueno, un poquito eso es lo que le critica. Va a plantear que el utilitarismo, sobre todo, es la versión del actor social como un homo economicus, y es esa visión reduccionista del ser humano a un actor económico que actúa solamente en función de una racionalidad individual y de fines individuales, justamente. Esa visión reduccionista no sirve para pensar un modo más amplio de una teoría de la acción. Tampoco sirve el método empirista de acumulación de casos proyectando el todo a las partes. Es una crítica también a la escuela más fenomenológica, por decirlo de alguna manera, aunque ese concepto no era utilizado directamente, de la escuela de Chicago. Y bueno, y estos son, bueno, la acción pensada exclusivamente como racional, fines que no tienen ningún tipo de condicionamiento social, sino el utilitarismo, dice Parsons, presenta los fines como aleatorios, con lo cual no permite decir nada acerca de por qué los seres humanos eligen un fin u otro, y eso da una mirada totalmente incompleta de lo social, y a su vez la sociedad termina conformándose no como no otra cosa que una sumatoria
de individuos libres iguales sin ningún vínculo entre sí. Esos componentes, ¿no? Un método empirista, una inespecificidad a la hora de definir la orientación de la acción, una reducción del individuo, del actor, a un actor plenamente instrumental, y una sociedad conformada como una pura sumatoria de átomos sociales, construían una mirada de la sociedad insuficiente que no lograba dar cuenta entonces de los factores necesarios para conservar el orden. Bueno, un poquito retomando lo que habíamos dicho, a esa mirada sesgada, esa mirada, esa visión utilitarista, que había demostrado el fracaso porque no había podido dar cuenta de la complejidad de los problemas sociales y entonces no había podido producir herramientas para evitar las crisis que llevaron a los totalitarismos. No puede, esa mirada que no puede explicar el orden social necesita ser transformada o cambiada por una mirada más compleja, eh, que produzca una solución al problema judicial del orden. Bueno, más o menos es lo que está marcado acá, ¿no? Positivismo, esa mirada positivista no ve a los actores como, como productores de respuestas que se pueden predecir externamente de un modo cientificista y entonces deja por fuera de la capacidad de comprensión los componentes centrales de la acción. Pero en la crítica al empirismo aparece algo que es central en esta primera etapa de Parson, donde más que encontrar una visión acabada de su teoría de la acción, en realidad lo que menos importante es en esta primera etapa es la construcción de la estructura de la acción social, que aunque vamos a llegar a eso al final que hace Parson, sino lo central son los fundamentos metodológicos y epistemológicos con los que Parson fundamenta, perdón por la redundancia, con los que Parson sostiene su proyecto teórico, porque va a formular tomando entre otros, nociones de distintos filósofos, pero sobre todo de Alfred Whitehead, la noción de realismo analítico. Lo que Parson va porque necesita sostener una concepción del análisis de lo social desde un punto que tenga como base una construcción teórica, que no sea un mero recuento de casos, una mera observación directa de la realidad, como si la realidad pudiera observarse directamente en, en el modo en que aparece ante la mirada de sociólogo. Parsons va a sostener que hace falta, va a enfatizar que hace falta un salto de abstracción, una toma de distancia con respecto a la realidad, y esa toma de distancia es lo que va a definir como realismo analítico, es decir, la construcción de categorías analíticas que le den sentido a la realidad. Eh, los conceptos teóricos no necesitan describir o expresar explícitamente, va a decir Parson, fenómenos reales concretos, sino necesitan tener coherencia interna en el marco de la elaboración teórica que permite dar cuenta de la realidad. Lo que la sociología tiene que producir son esquemas descriptivos de referencia, va a decir Parson, no descripciones concretas de fenómenos concretos. Está haciendo una apuesta también por la capacidad de la sociología de producir teoría y sobre todo de que la teoría tenga un ámbito particular, diferenciado y propio en el contexto de las ciencias sociales o en el contexto de la academia sociológica. Así como Durkheim había construido su esfuerzo para darle a la sociología una autonomía en el contexto de las ciencias sociales, lo que Parsons hace es darle ese mismo esfuerzo, pero para darle un lugar a la propia teoría sociológica. Voy a avanzar un poco más. Perdón, voy a mirar un segundo cómo marcha la grabación, que se esté grabando bien. Muy bien. Vuelvo entonces a... Ahí estamos. Ahí estamos. Volvemos a la pantalla. Bueno, entonces, ¿qué es el realismo analítico? Parcel lo va a considerar realista, porque el mundo externo existe, pero es también analítico.
Es decir, el mundo externo de la realidad existe. Existe como entidad, como entidad, como un conjunto de entidades concretas. Pero la mirada del realismo analítico no se vale de esos elementos concretos de la realidad, sino que construye una representación ideal de esa realidad. En cierto sentido, retoma el concepto del tipo ideal de, de Max Weber. Es decir, construye una representación analítica de la realidad para poder dar cuenta de ella. Sin embargo, no construye una ficción de la realidad, sino que construye una representación de la misma. No construye una realidad alterna, sino que esa construcción analítica de la realidad logra dar cuenta de aspectos concretos de ese mundo objetivo. Sin embargo, los conceptos del realismo analítico, los conceptos de la teoría, los conceptos teóricos que Parsons desarrolla, no, y ahora vamos a ver en qué sentido, no representan directamente fenómenos concretos, sino algunos elementos que son separados por la propia teoría. La propia teoría construye despega elementos, aspectos particulares de la realidad para darles un sentido teórico y poderlos comprender sin que esos elementos sean una representación directa de la realidad, sino permiten darle sentido a la realidad a partir de la construcción que hace el teórico. Eh, Esto está grabando, compartiendo pantalla. A ver, ahí, ahora sí, me ha quedado muy bien, avanzamos. Hace rato que no grabo videos, con lo cual estoy un poco bien. Entonces, lo que Parsons va a hacer es distinguir entre los fenómenos reales, tomando una distinción en cierta medida kantiana, ¿no? O retomando a Kant, pero no directamente, distinguiendo entre fenómenos que son las entidades concretas realmente existentes y los hechos, que son las afirmaciones empíricamente verificables de esos fenómenos. Los hechos son los que va a describir la teoría. Los hechos no son los fenómenos realmente existentes, sino son la descripción teórica de esos fenómenos. Por lo tanto, el método científico es el de la abstracción. Eso quiere decir una teoría abstracta, una teoría que construye una descripción de la realidad a partir de un esquema conceptual que describe los hechos teóricamente relevantes. Los hechos no son, de vuelta, insisto, los hechos no son los fenómenos concretos. Es la reconstrucción de esos fenómenos que hace la teoría dentro de un esquema conceptual. Porque el propósito de la ciencia no es describir plenamente todos los sucesos concretos, sino aquellos previamente seleccionados por la teoría mediante el esquema conceptual. Entonces, una teoría científica se compone de hechos que describen aquellos componentes relevantes de la realidad. Y por eso es que el realismo se vuelve analítico, por eso el realismo analítico es una especie de oxímoron, no es real, pero es analítico. Se sitúa en un nivel intermedio de abstracción entre la pura empiria y a su vez la ficción utópica o abstracta más irreal. La distinción central que Parsons establece para cerrar este marco epistemológico es entre sistema empírico y sistema teórico. Los sistemas concretos, tal y como la realidad emerge en su pura existencia, eh, son los sistemas empíricos. La forma en la que la realidad emerge son los sistemas empíricos. Los sistemas empíricos son el modo en que aparecen los fenómenos concretos en la realidad, eh, y es el producto de la interacción dinámica de diversos elementos. Es decir, la realidad concreta es sumamente compleja y obviamente que tiene una forma de organización. Esa forma de organización empírica es lo que es inaccesible al conocimiento o es por lo menos
inabordable por el conocimiento si no es con un sistema conceptual, con un sistema teórico. El sistema teórico construye un marco de referencia. Un autor más contemporáneo, Niklas Luhmann, del que hablé hace un rato, diría reduce complejidad. Esa complejidad desbordante de lo real es reducida por el sistema conceptual, por el sistema teórico, que permite extraer determinados elementos y darles un sentido en el marco de un nivel de análisis, en un marco teórico que permita una posibilidad, perdón, que habilita la posibilidad de la observación. La abstracción tiene el sentido de permitir la observación de eso que es sumamente complejo. La realidad no se puede entonces observar en su realidad emergente, pero sí se puede observar a partir de las categorías analíticas de un sistema teórico, cuya única condición es que sea consistente, es decir, que tenga coherencia interna. Un sistema teórico tiene que poder darle sentido a los distintos elementos que lo componen. Y eso es el marco de referencia de la acción. Parsons va a determinar marco de referencia de la acción al sistema de conceptos que permiten formular explicaciones teóricas acerca de la acción. Y el componente central del marco de referencia de la acción es el acto unidad, que es la unidad fundamental de análisis de un sistema conceptual. Y acá viene un aspecto central que tiene que ver con la evolución, con cómo Parsons describe a sí mismo la evolución. Dice, todo marco de referencia estructura un campo de conocimiento, distingue hechos problemáticos, aquellos aspectos centrales en los que la teoría se concentra, de los que no son importantes en ese momento para la teoría, pero entonces se concentra en los aspectos relevantes desde ese marco teórico, desde ese enfoque conceptual, y deja de lado o solamente menciona aquellos que en ese momento no son relevantes, pero sin embargo, esos aspectos que en la construcción de un marco de referencia de la acción no fueron considerados relevantes, quedan en la teoría incluidos como categorías residuales, como elementos teóricos mencionados, utilizados por ahí como para agregar, dar consistencia o agregar alguna explicación a aquello de lo que se está focalizando, pero no son desarrollados teóricamente no se construye un marco de referencia para esas categorías residuales, sino que quedan ahí, como un estado latente en la teoría. La importancia de las categorías residuales para Parsons es que constituyen el modo en el que avanza la ciencia, porque cuando una teoría se va convirtiendo eh, va siendo criticada, se va convirtiendo en el foco de ciertas críticas, esas críticas se van a enfocar siempre a aquello que la teoría no alcanzó a observar, a aquello que la teoría no vio. Se va a enfocar entonces a esas categorías residuales. Todo sistema teórico va dejando una serie de categorías residuales latentes a las que no le da importancia, hasta que en un determinado momento esas categorías residuales se vuelven importantes para un observador o para otros, para el mismo investigador, que se da cuenta que dejó cosas sin explicar, o para otros investigadores que van a criticar esa teoría, y entonces la mirada va a estar puesta en esas categorías residuales. A partir de esas categorías residuales se va a desarrollar o una expansión de la primera formulación teórica o en todo caso un cambio de sistema teórico, el desarrollo de una nueva teoría. Pero ese es el modo que Kuhn hablaría de revoluciones teóricas o científicas, pero para Parsons el cambio no es revolucionario ni implica el abandono de un paradigma, de un marco teórico, de un sistema teórico, sino su ampliación mediante el desarrollo de las categorías, de esas categorías residuales que ahora se convierten en el foco central de la teoría. Sin embargo, cada desarrollo teórico va a seguir dejando categorías residuales que van a ser retomadas por esa misma teoría, por ese mismo teórico, por ese mismo esfuerzo teorizador, o por otras miradas críticas. El caso de Parsons es justamente paradigmático en este sentido, porque no solamente el Parsons fue desarrollando, pero vamos a ver en qué sentido, las categorías, en cada etapa, las categorías residuales que había dejado latentes o sin profundizar en la etapa previa, en la etapa previa, y así es como él justifica el desarrollo de su teoría, sino que las críticas le vienen por señalando aquellos que Parsons había mencionado pero no había desarrollado, como por ejemplo el lugar de importancia del actor situado
en la definición de la acción y de la situación, y a su vez el problema del conflicto. Para enfrentarse a esas, para dar cuenta de aquello que Parsons había dejado de lado, sus críticos intentaron demoler todo el edificio teórico parsoniano, que sin embargo, bueno, se vio revitalizado en otras etapas. Ya sea por ampliación del sistema teórico, o como también Parsons señala, un cambio del sistema teórico tiene que ver con el lugar que tienen estas categorías residuales que son las que posibilitan la expansión del conocimiento de la realidad. Bien, volvamos entonces al marco de referencia de la acción. ¿Qué es el marco de referencia de la acción? Recordemos que el problema central de Parsons, ahora sí, después que hicimos todo este pasaje por la fundamentación epistemológica del esfuerzo de teorización, toda esta primera parte tiene que ver con eso. Parsons necesita fundamentar epistemológicamente la necesidad de la teoría, porque lo que él le señala a la perspectiva utilitarista de la acción o a la teoría utilitarista de la acción es que tenía un muy débil desarrollo teórico, tenía una escasa profundidad, era una mirada reduccionista con respecto a la acción, porque no había construido justamente un marco de referencia teórico para dar cuenta de la complejidad de la acción. Por eso, pero para poder sostener este esfuerzo hace falta fundamentar también con respecto con toda obra, siempre si ven los videos de Durkheim, recuerden que yo decía que Durkheim, eh, todos sus textos tienen la forma de una polémica, Durkheim para poder reforzar sus afirmaciones siempre las hace de un modo en el que cada afirmación representa una crítica a las perspectivas que previamente se habían enfocado en aquello que él quería describir. Parsons va a hacer exactamente lo mismo, en realidad es lo que hace todo autor que quiere proponer una mirada nueva sobre cualquier aspecto, el análisis de cualquier aspecto de la realidad o en cualquier ámbito académico, en cualquier ámbito de conocimiento. Eh, la obra de Parsons, toda esta parte previa tiene que ver con criticar hasta que Parsons no se posiciona como un autor central, en la medida que está discutiendo con las corrientes predominantes en la Academia de Sociología en Harvard o en la Academia de Ciencias Sociales en Harvard, necesitó entonces criticar las teorías previas, pero no solamente la teoría, sino el modo de hacer sociología, el modo de pensar las ciencias sociales, el modo de pensar específicamente la acción. Y la crítica tiene que ver con la incapacidad o la debilidad de la fundamentación teórica de la teoría utilitarista de la acción, reforzando entonces la necesidad de la construcción de un marco teórico, de un marco de referencia de la acción, y fundamentando conjunto con esto la importancia de la teoría para la sociología. Parsons es el autor central de la teoría sociológica. Es el primer autor que pone en un lugar central a la teoría como una herramienta imprescindible para poder analizar la realidad social. No es la investigación empírica, no es la observación de casos, no es la elucubración ficcionalista de realidades posibles, de un modo utópico, sino es la construcción de una teoría coherente en donde los elementos que la componen tengan relaciones precisas entre sí. Y eso es el marco de referencia de la acción, es el sistema de elementos que constituyen la acción. No, como decía recién, evita el error ficcionalista porque no son invenciones de un autor, sino que son abstracciones a partir de la acción concreta. Son el producto de la observación de la acción concreta, pero no son la descripción de la acción concreta, sino que el marco de referencia de la acción hace posible el análisis de la acción como relación entre los conceptos y la realidad. Es decir, hace falta poder construir un marco de referencia para poder observar cada acción en particular. Insisto, volvamos al video de Max Weber, no es muy diferente al método de los tipos ideales que proponía Max Weber. Es más complejo desde lo teórico. Es un sistema teórico en el que todos sus componentes poseen relaciones lógicas recíprocas, lo mismo que decía Max Weber acerca de la construcción de tipos ideales, en donde cualquier cambio sustantivo en una proposición tendrá consecuencias para las otras, con lo cual tiene que tener consistencia, coherencia interna. Y aquí es donde aparece su tesis de la convergencia. Lo que Parsons dice
es que ese marco, esos conceptos centrales para entender la acción ya están disponibles en la generación anterior de escritores o pensadores europeos, sobre todo en cuatro autores centrales, ya sin que se dieran cuenta del todo, dice Parsons, pero cada uno de ellos había desarrollado ya estos conceptos. Este marco de referencia estaba más reforzado en alguno que en otro, algún aspecto, pero todos aparecían y su esfuerzo en su libro de 1977, que estamos analizando aquí, la estructura de la acción social, es justamente hacer una reconstrucción de las perspectivas teóricas con respecto a la acción de Weber, Durkheim, Alfred Marshall y Wilfredo Pareto, Max Weber, Emil Durkheim, Alfred Marshall y Wilfredo Pareto, una reconstrucción de sus perspectivas teóricas desde el punto de vista de la acción, de encontrar cómo en cada autor estaban ya, se pueden extraer esos conceptos que van a permitir construir un marco de referencia para la acción. Algunos dicen que aquí Parsons hace una especie de tergiversación, en parte jugando con las traducciones del alemán y del francés, en Weber y Durkheim, para inventarse un Weber y un Durkheim que les sirvan a sus propósitos, que les sirva para sus propósitos cada uno. Pero bueno, la cuestión es que lo hace y no casualmente toma de cuatro países centrales de Europa, no va a buscar, no sé, a Ucrania o a, a Irlanda, se va a buscar a lo que eran los países centrales en ese momento en la producción teórica. Un alemán, Max Weber, un francés, Emile Durkheim. Recordemos que ni Weber ni Durkheim en la época en la que Parsons escribe eran autores conocidos en Estados Unidos ni en el resto del mundo. Algunos textos de Durkheim se leían en la academia, algunos en Chicago, algunos textos de Weber también, pero no eran autores con la centralidad que tienen hoy en día. Pareto era conocido, muy limitado, y Marshall era conocido por los economistas, pero no como un teórico de la acción, sino como un fundador de la escuela o discutía con la escuela clásica. De cada uno de ellos va a tomar algo más que de los demás. De Marshall, sus críticas a la teoría individualista, a la teoría utilitarista, y sobre todo la afirmación de Marshall de que la definición del actor con respecto a los medios y los fines tiene que ser parte del análisis económico, no pueden ser factores exógenos a la acción. Es decir, la elección, las formas en las cuales se eligen ciertos medios para la búsqueda o la satisfacción de ciertos fines y te ve de la forma en la cual se eligen los fines, son factores endógenos y no exógenos con respecto a la acción. Esa es la crítica que Marx le hace a la teoría utilitarista y que Parsons va a tomar centralmente. De Pareto el concepto de sistema, de sistema que no es reductible a sus partes componentes, un sistema donde el todo es algo más que la suma de las partes, la noción de sistema emergente, que Pareto había aplicado solamente a la economía y posteriormente aplicó a la sociología, pero a su vez el hecho de que, muy similar a lo que rescata de Marshall, es que la acción no es solamente racional. En toda acción hay componentes irracionales que deben ser tenidos en cuenta, que lo van a hacer confluir también con las modalidades de acción irracionales de Weber, la acción tradicional y afectiva. Pero de Weber centralmente va a tomar la definición voluntarista de la vida social, es aquella acción que se define siempre a partir del sentido que el actor le da a lo que hace y que incluye el modelo de acción instrumental como uno, pero como uno, para Weber es uno de los más importantes, que permite, comparado con los demás, comprender el sentido de la acción, pero no el único, pero a su vez eso, la centralidad en el carácter voluntario de la acción, en el carácter motivado, subjetivamente motivado de la acción. La pregunta es, ¿qué es la pregunta que les faltaría ver? Y según Parsons, es la definición de cómo es que el actor voluntariamente define el sentido de su acción. ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuál es el origen de los motivos de la acción? Para Parsons, Weber está en uno de los extremos idealistas de la teoría voluntarista y Durkheim está en el otro extremo, ¿no? En el extremo más holista eh, o normativo de la definición de la acción. Sin embargo, esta teoría, lo que hace Parsons en el análisis de sus teorías, es acercarlos, ver cómo en cada uno de ellos hay algo de los demás, porque en Durkheim pone lo que le va a rescatar justamente aquello que le falta a Weber, que es la centralidad que tiene las normas y la moral en la definición de las acciones sociales. Lo que le falta
a Durkheim es justamente la preocupación por el carácter voluntario, el carácter eh, subjetivo que tiene la acción. Sin embargo, eso está presente también, que hay que reconstruirlo. Lo que dice Parsons es que tomando los componentes centrales de cada una de estas perspectivas, si bien en las cuatro está todo, pero uno es más fuerte, más preponderante que los otros, y los otros aparecen como categorías residuales. Tomando las categorías residuales de cada uno, se complementa justamente una, un marco de referencia para la acción, y eso es el acto unidad. Los componentes del acto unidad es la unidad mínima de análisis de para la sociología, es el átomo de la sociología, voy a decir Parsons. Y entonces, de los cuatro autores analizados, bueno, de esos cuatro, recordemos, volvemos para atrás un poquito, como decía yo recién, los dos que quedaron, que van a quedar conformando el panteón de los clásicos, a lo que luego recién en la década de 1960, como resultado del ataque a la teoría de Parsons y justamente del señalamiento de las inconsistencias y de las insuficiencias de la teoría de Parsons, se le agrega Marx. Marx es aquel autor clásico que da cuenta de algo de lo que a Parsons les faltaba, que era el conflicto. Por eso el panteón de los clásicos que hoy en día se dan casi todas las academias y son reconocidos como los clásicos de la sociología, son centralmente, no que se le agregan otros, pero los tres centrales y que nadie puede dejar de considerarlos así son Marx, Weber y Durkheim. Weber y Durkheim ocupan ese lugar porque Parsons los puso en ese lugar. Y ese es otro de los aspectos importantes, centrales de la obra de Parsons. Y Marx aparece en el contexto de las críticas a Parsons. Los otros dos, Marshall es un economista inglés bueno, un lugar importante y reconocido en la teoría económica, pero con poco que aportar a la sociología, porque en realidad Parsons nos pone en medio como de relleno. Podrían no haberlo incluido y el marco de referencia de la acción se hacía igual, se construye igual. Pero lo pone, yo creo que hay también un esfuerzo de publicar un autor importante de cada país europeo importante para darle, para hacerse, digamos, para darle legitimidad a su planteo. Si los autores centrales de Europa, Europa era la cuna del conocimiento, era el lugar donde viajaban los aspirantes a tener lugar en la academia para legitimarse, tener un posgrado, un doctorado en Europa, haber estudiado con autores importantes reconocidos, daba prestigio, y entonces formular tu propuesta teórica, tu propuesta de transformación para toda una disciplina en Harvard, necesitaba, para hacer eso necesitaba de algún tipo también de pararte a los hombros de ciertos gigantes. Y bueno, esta Parsons creyó correcto que sean cuatro, que sea para estar bien equilibrado, ¿no? Y de los cuatro países centrales. Pareto tiene una obra importante para la sociología, si bien se dedicó gran parte de su vida a la economía, tiene una obra sociológica importante. Hoy en día la obra de Pareto está siendo también bastante retomada, pero que yo creo, y esto es una idea propia, cayó bastante en la oscuridad porque en las últimas etapas de su vida, en Pareto, perdón, Pareto se volvió un defensor del fascismo italiano, de Mussolini, pues, tuvo una relación bastante cercana con Mussolini, se convirtió en una, incluso escribió textos intentando justificar el fascismo en Italia. En la última, Pareto ya grande, en la última etapa de su vida, y así que ese vínculo de Pareto con el fascismo hizo que, bueno, que luego de la Segunda Guerra Mundial eh, haya sido bastante dejado de la... Bueno, eso retomo, eso que retomar que me había faltado. De esos cuatro, dos quedaron como los clásicos de la sociología, a los que luego se les agrega Marx. Pero de los cuatro, dice Parsons, en los cuatro están estos elementos de la acción. Estos son los componentes de la actividad, del átomo elemental de la sociología. En toda acción siempre hay que tener en cuenta la participación del actor, un actor, un agente social de tipo personal, un individuo, y recordemos, y aparte además, el hecho de llamar actor al individuo que actúa en sociedad es también una innovación de Parsons, tomando el concepto de actor también de aquel que actúa, que está eh, cumpliendo un rol. No es el ser humano, es el actor, es aquello que representa en la vida social el ser humano, el individuo, entendido como actor. Un fin
un estado futuro de cosas deseados por el actor y que es lo que orienta el proceso de acción. La búsqueda de ese fin es que por parte de ese actor es que aparece la voluntad, por eso es una teoría voluntarista. El actor aplica un esfuerzo para obtener ese fin, ahora lo vamos a ver. Una situación de la acción que implica condiciones y medios, pues las condiciones son aquellos aspectos de la situación que el actor no puede controlar, que son exógenos a la acción e invariables, y los medios, componentes de la situación sobre los que el individuo puede actuar, sobre los elementos endógenos y variables, es decir, aquello que el actor puede utilizar para obtener el fin deseado, ese estado futuro de cosas que desea. Pero a su vez, en toda actualidad, en toda acción aparece siempre una orientación normativa, que es el modo en que el actor lleva a cabo la selección de los medios alternativos para el logro de fin. Y esto es central. Si nos quedamos solamente con actor, fin y situación, tenemos la teoría utilitarista de la acción. Un actor racional que elige los medios en ciertas condiciones eh, para obtener un fin. Sin embargo, no hay acción que no involucre algún tipo de componente normativo. Un modo en el cual el actor lleva a cabo la selección de los medios y a su vez también la selección de los fines. Es el modo que le da sentido, es el elemento que le da sentido a la conjunción de los otros tres. Bueno, esto más o menos lo que hace Parsons es justamente una, una convergencia en las distintas perspectivas, individualistas, colectivistas, idealistas, materialistas. Cada una hace poner énfasis en uno de los componentes, los materialistas en los medios, los idealistas en el fin, es decir, en el sentido, como Weber en el esfuerzo que se ponía a cabo para obtener el fin, los colectivistas idealistas en las normas, tenemos un Durkheim, idealista individualista sería Weber, por ejemplo, individualista materialista podría ser Spencer, materialista colectivista podría ser Marx, las condiciones, pero bueno, uno podría llenar con los autores, ponerlos en cada lugar, pero para Parsons justamente la convergencia tiene que ver con tomar aquellos que otros han señalado, pero para darles un sentido, una cohesión y una lógica propia. Y esta es entonces, acá estamos llegando al final, esta es justamente la teoría voluntarista, perdón, esta es cómo queda conformada la estructura social, la estructura de la acción social. Y es así de simple como se ve acá. Un actor que mediante un esfuerzo voluntario, el actor que mediante un esfuerzo voluntario, es decir, acá aparece el componente de voluntad, no es un autómata, pone un deseo, pone una voluntad, pero esa voluntad y ese deseo está regulado por ciertas normas, y en el contexto de esa regulación selecciona los medios adecuados con base en ciertas condiciones externas para obtener el fin deseado. Así de simple. Por eso decía yo al principio que lo central de este texto no es tanto la descripción de la estructura de la acción social, sin embargo es simple para quienes en este momento histórico estamos viendo algo que nos parece de sentido común, quienes hemos leído algún texto de teoría sociológica, de sociología, esto no tiene ningún misterio, pero en la época, en el momento en el que Parsons lo propone, recordemos que el único marco teórico que estaba vigente era el de la teoría utilitarista, pensarían al actor que individualmente persigue sus fines, eligiendo los medios adecuados y enfrentándose de ese modo a otros individuos, sin ningún tipo de propuesta o de respuesta acerca del problema del orden, de cómo se construye. Entonces, la pregunta por el orden no tiene respuesta en el utilitarismo de Spencer, y no lo tiene tampoco en el utilitarismo de Hobbes. La única respuesta que da Hobbes es justamente la suspensión de la capacidad de actuar del individuo, de la voluntad, en la imposición de un leviatán. Entonces, ahí la respuesta es un orden totalitario. Y esa es la respuesta que Parsons quiere evitar. El orden tiene que surgir de la propia voluntad, tiene que ser un producto del empoderamiento, por decirlo así, de los actores, eh, y no una imposición externa. Pero tiene que haber un orden. Si no hay una explicación para el orden, no hay ciencia de la sociedad. Entonces tenemos que la estructura de la acción social tiene estos tres componentes. Componentes subjetivos, el actor, el esfuerzo que el actor pone y el fin que el actor se propone.
Hay componentes situacionales, medios y condiciones que tienen que ver con la situación, unas que no se pueden manipular, los medios que se pueden manipular por el actor, pero hay un componente normativo que ocupa un lugar central, que, que es que todos que los componentes subjetivos y los situacionales están siempre regulados por un componente normativo. Y ahí está el principio de explicación del orden social para Parsons. El actor entonces, en la búsqueda de su fin subjetivo, manifiesta una voluntad propia que se expresa en ese esfuerzo, en el actuar en función de ese fin, que es individual, eh, sobre los cuales, y entonces para llevar a cabo ese fin ejerce en diverso grado el control sobre los objetos presentes en la situación, que son los medios, los distintos elementos con los que uno puede llegar a obtener lo que desea, y de ese modo define los cursos potenciales de acción y los efectos, pero así como hay condiciones físicas, dice Parson, que son las condiciones medioambientales con las eh, que no se puede manipular porque son externas, porque son, pues, pasemos las condiciones climáticas, las condiciones del medio ambiente, digamos, no podemos saltar más alto ni levantar cosas que nuestra fuerza no nos da para levantar, ni saltar más alto de lo que nos permite la presión de la fuerza de la gravedad. También hay condiciones regulatorias que son las normas. Ahora bien, esas normas no son solamente externas, porque están internalizadas desde la infancia a través de los mecanismos de socialización y son a su vez expresión de los valores vigentes de la sociedad. Las normas expresan valores sociales vigentes y eso tiene que ver tiene que ver con y participan también de la definición de la elección de los medios y de la elección de los fines. Por eso es que el orden social apoya en esos marcos normativos. La acción, va a decir Parsons, es entonces consecución normativa de fines. Y esto parece que es una perogrullada, que parece que es algo de sentido común, una verdad de perogrullo, algo que todos saben. Sin embargo, proponer eso, que la acción implica un proceso de obtención de fines, pero bajo una regulación normativa, era toda una innovación en la teoría, porque esa regulación normativa implica que a partir de la orientación voluntaria de los actores hacia el respeto de las normas, que a su vez son normas que expresan valores sociales y por eso la importancia de los valores en la definición no solamente de los fines, sino también de los medios para llevar a cabo esos fines. La importancia de los valores en la forma final, en la conformación final de la acción, implica la participación de la sociedad toda en la propia definición de la acción, en la propia capacidad voluntaria de la acción. El actor voluntario es un actor normativo, es un actor que, si bien ejerce su libre albedrío y ejerce su voluntad en una sociedad definida a partir de la capacidad de libertad de los actores, no es una sociedad con un principio de organización totalitario, hay un fundamento de la organización social o del orden social en la libertad de los actores, pero esos actores orientan o utilizan su libertad y orientan su acción a partir de ciertos criterios de valor, que son los que le permiten definir los medios adecuados para los fines válidos en la sociedad, para los fines legítimos. Esta explicación, no, en realidad, cuando uno llega a este punto, uno dice, bueno, al final no era tanto, ¿para qué todo lo otro? Todo lo previo tenía que ver con la definición, con la fundamentación, la necesidad de fundamentación teórica de, eh, perdón, estoy queriendo, con la necesidad de fundamentación teórica que Parsons tenía para poder presentar una mirada distinta con respecto a la acción. La acción se va a convertir a partir de ahora en el componente central de la teoría sociológica, el componente central de la sociología. Para Parsons, la sociología es un estudio de la acción que tiene que llevarse a cabo desde distintas perspectivas, desde un punto de vista antropológico, psicológico, sociológico, histórico. Ahora bien, en esta propuesta de convertir a la acción en el centro de la mirada de la sociología es donde vamos a encontrar la necesidad de revisión de ciertas categorías residuales que Parsons había dejado de lado.
Una de ellas es el concepto de interacción. Esta primera perspectiva de Parsons se concentra en la teoría de la acción, pero sin embargo, lo que uno observa cuando observa relaciones sociales son justamente interacciones y no solamente acciones unilaterales. Eh, como modo de dar cuenta de esa categoría residual es que Parsons va dando paulatinamente, no es que de un salto abrupto, un pasaje a una segunda etapa donde va a comprender a la acción no como un acto, unidad solamente, sino como un sistema. Action is system, dice Luhmann, que Parsons decía en sus clases, aunque no hay ningún texto donde Parsons diga action is system, pero claramente aparece reflejado ese cambio a partir de mediados de la década del 40, pero fines de la década del 40, comienzos de la década de 1950, Action is System. La acción es un sistema y pasa a ser pensado como un sistema de acción, pero eso va a ser tema del próximo video.